Discípulos del tercer milenio, levantados en un tiempo muy especial para emprender esos cambios que cada generación tiene que gestionar. Bienvenidos pues a este tiempo muy especial de reflexión en lo cual compartimos entrenamientos, como yo les llamo, porque tiene que ver con una serie de tareas que aquellos que han nacido de nuevo y que han pasado por San Juan capítulo 1 versículo 12. San Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el legítimo derecho de ser llamados hijos de Dios. Y todo hijo de Dios se transforma en un hijo obediente o se queda estancado como un hijo desobediente. La pregunta aquí: ¿qué tipo de hijo eres tú? ¿Un hijo que solo contempla al padre en sus quehaceres y actividades, o un hijo que toma la firme y agradable decisión de imitar al padre en todas las cosas excelentes, buenas y positivas que hace? La temática es, en este entrenamiento número 21 de discípulos de tercer milenio, el valor de la palabra de Dios. El objetivo es que el discípulo aprenda el valor incalculable, invalorable o invaluable de la palabra del eterno Abba, y que la aprenda para que pueda practicarla. En esta hora mi oración y mi ruego es que el Eterno envíe de su Ruach, de su Espíritu Santo, a tu vida, familia o comunidad, para que podamos nosotros ser esos instrumentos que Él use para poder impartir la gracia salvadora del Eterno en el Mesías. Pues saludando a todos aquellos en diferentes partes del mundo donde se encuentren, o las ciudades del Ecuador o los cantones de la ciudad y la provincia de Esmeraldas. Aquí estamos, ¿no? ¿Cómo ustedes se han sentido en su trajinar cristiano? ¿Cómo ustedes evalúan su crecimiento de forma natural, de forma humana, no de forma emocional? Ya saben que dentro del templo, en el canto, en el culto, en la administración o en los retiros o encuentros espirituales, esos ambientes están llenos, por así decirlo, de un entorno de la presencia, donde la mayoría podemos percibir o sentir algo, un toque, un trato, o quebrantarnos en llanto, en desahogo por las situaciones vividas. Pero después volvemos a nuestro entorno natural, real, que es el marco de la familia: tu hogar, tu cuarto, tu habitación, tus estudios, tu trabajo, tus hijos, tu pareja. ¿Cómo evalúas en medio de ellos el poder de tu vida espiritual y la práctica de las enseñanzas de Yahoshua o de Yeshua, el Mesías, el Maestro? ¿Cuánto de ello hay en tu vida y en mi vida? Recordando que Él dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántas enseñanzas del Mesías tú, como discípula o discípulo inicial, principiante, o que ya tienes un caminar, has desarrollado? Que puedas contar estas ordenanzas del Mesías, riquísimas, desafiantes, poderosas, quebrantadoras muchas veces, estás practicando actualmente. Y en esta medida de lo que practicas, al 100% de obediencia a cada una de ellas, tú y yo podemos evaluarlos. Si me preguntas cuántas yo obedezco y a qué medidas, pues te diré que es algo que estoy aprendiendo a hacerlo. Aparte de lo básico: no fumar, no beber, no emborracharse, no adulterar, no fornicar, no mentir. Aparte de ello, no hablamos de lo que dejaste de hacer, sino de lo que empiezas a hacer para parecerte al Mesías, para ser un hijo que causa alegría al corazón del Padre y que sigues las pisadas fieles
del Mesías. Recuerda el tema, el poder o el valor de la palabra del eterno Abba en la vida del discípulo. ¿Cómo tú enfrentas? ¿Cuán poderosa es la palabra que da vida, da aliento, el quebranto, lo restaura? Él te llena de gozo, Él transforma las lágrimas en alegría, el lamento, dice la Escritura, en danza, en baile. Cuando es eficaz la palabra de Dios y no tenemos dónde más ir, sino refugiarnos en el Eterno. Podemos aquí ver a través de las Escrituras, en Mateo capítulo 4, cómo el Mesías, Yeshua HaMashiach, enfrentó al enemigo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 4. Jesús es puesto a prueba. Yeshua es puesto a prueba. Miren lo que dice. Luego el Espíritu llevó a Yeshua al desierto para que fuera tentado por el maligno. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Yeshua tenía mucha hambre. Entonces el enemigo vino para ponerlo a prueba y le dijo, miren esto, si eres hijo del eterno Elohim, del único Dios, le dice el enemigo, el contrario al Mesías. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios dice o que sale de la boca del Eterno. Entonces el enemigo, el contrario, llevó a Yeshua a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo. Y le dijo esto el enemigo a Yeshua. Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito. Miren, el enemigo citando la escritura para pervertir, para causar daño, para asesinar. Dice, Él mandará a sus ángeles que te cuiden y que te tengan en sus manos para rescatarte, para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Yeshua le dijo, miren eso, Yeshua le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el enemigo, Satán, que el Señor lo reprenda, llevó a Yeshua a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El enemigo, el contrario, le dijo, te daré todo, absolutamente todo esto, si te arrodillas y me adoras. Imagínense el atrevimiento. Jesús, Yeshua, le dijo al enemigo, largo. ¿Qué le dijo? Largo. Una vez más, largo. Largo de aquí a Satán, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo, el maligno, se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Yeshua o a Yeshua HaMashiach, el Mesías. Es importantísimo el poder de la palabra. ¿Cómo usar la palabra? No es que seamos expertos
expertos. Recuerdo una vez que me encontraba en una habitación enfrentando una batalla mental, en un conflicto que me había robado la paz y que me había sumido en la habitación de la depresión. Recuerda, a veces nos metemos en la habitación de la depresión, de la ira, de la rabia, de la soledad, de la frustración. Son habitaciones mentales, guerras que atraviesan los siervos en épocas bíblicas y actualmente. Pánico, miedo al fracaso, el dolor cuando se sube y te aborda, te limita, te corta las ganas de vivir. Cuando el discípulo, diga conmigo discípulo del tercer milenio, entiende que no es fácil la vida, nunca la ha sido, pero que el discípulo tiene que aprender a vivir y como a surfear sobre una ola y poder utilizar las adversidades. No es que sea un experto, pero por lo menos ahora tengo un poquito más claro. O la ola dejas que te revuelque y te golpee en lo profundo de los arrecifes de coral que hay, o coges la ola y la utilizas para llegar a la meta trazada. De ahí que es menester que el discípulo pueda entender el poder, el valor de la palabra del Eterno, no solo escrita en la Torá o en la Biblia, sino también en la mente, y que pueda mover el corazón, que pueda controlar los estados emocionales, en especial cuando estamos siendo probados o tentados. Algo que me llama la atención es que el Mesías fue llevado por el mismo Espíritu del Eterno para poder ser probado, para poder ser tentado y poder resistir. En medio de un proceso de búsqueda de espiritual, en medio de un crecimiento, tú y yo tenemos que tener muy claro que van a haber ataques feroces del enemigo, de la misma familia, del entorno de tus líderes, de tus hijos, de la misma pareja, de el jefe del trabajo, descontento, injusto, y que tienes que tener presente que no puedes quebrarte, que no puedo quebrarme. Muchas cosas me quiebran aún, y cuando hablo de me quiebran, me derriban. No me destruyen, porque de ahí vuelvo a replantear y creer en el Eterno y decir: tu palabra es fiel y verdadera. Mi final no va a ser de ruina, de desgracia, de tragedia, porque tú tienes un plan y ese plan todavía no se ha completado. Él dice: no te dejaré hasta que no termine la obra que planeé para ti. Y eso nos reconforta y nos renueva como discípulos del Eterno. En este entrenamiento número 21 de discípulos del tercer milenio, todos aquellos de diferentes nacionalidades y provincias, a través de este medio, de este canal sencillo que yo te invito a ser parte, a patrocinarlo, a invertir, a que seamos gestores de un legado. No de una herencia material, sino de un legado como el Mesías los dejó en sus discípulos, a poder entrenar y equipar a otros en consejería, en el desarrollo de sus dones, en terapia utilizando la palabra del Eterno, en ayudar a personas a salir de la adicción, ayudar a matrimonios y a familias que están atravesando por situaciones sin tener un espacio, un lugar donde retirarse y recibir orientación o consejo de alguien que ya haya vivido tragedias en la vida y que por la misericordia del Eterno haya podido levantarse. Te invito a ser parte de ello, a financiarlo, a poder ayudar a otros a tomarlos desde cero, para poder avanzar en esto. Entonces, hay poder en la palabra.
Hebreos también dice que la palabra del Eterno es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa el alma, los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay poder en la palabra cuando viene cargada de la unción y de la presencia de Yahshua HaMashiach en nuestras vidas y en el poder estremecedor del Espíritu Santo. Más allá de hablar en lenguas, que es bueno, de interpretar las lenguas, que es súper bueno, más allá de ministrar dones, sanidades, milagros y prodigios, el poder de la palabra para poder desatar a personas que están atadas a cadenas del pasado, del sufrimiento, del dolor o cadenas de adicción, de droga, de borracheras, de pleitos, de robos, de violencia, de asesinato. Hay un poder increíble en la palabra, mucho más allá del poder que tiene la medicina y otras áreas que nos ayudan hasta cierto punto. El poder del Eterno y su palabra no tiene límites. Te animo a poder despertar de nuevo el poder de la palabra. Cuando caemos en la rutina de la lectura de la Biblia y no del estudio que es concientizado y escribes ahí, como le dice el Eterno al apóstol Juan, escribe lo que te digo, escribe lo que te digo, escribe. Cuando el Eterno te habla, debes aprender a escribir. Yo leí mucho tiempo la palabra, pero después entendí que el Mesías no te manda a leer las escrituras, sino a escudriñarlas, que es mucho más profundo. Es como el trabajo que hace un arqueólogo cuando encuentra huesos de hace 10,000 años y se pone con detalle a unir pieza por pieza y lo disfruta hasta poder armar todo, la osamenta y entender a qué animal o especie pertenecía o raza humana y de qué tiempo era. Entonces tú y yo debemos mirar el poder de la palabra y eso sé ahora con toda certeza que se desata en la medida que tú vives las palabras, las promesas, los mandamientos y las ordenanzas del Mesías. Cuando tú vives esas ordenanzas y las practicas, entonces se desata un poder sobrenatural en la parte humana y en la parte sobrenatural. Hashem te bendiga. El valor de la palabra en la vida de un discípulo. Mandamientos y ordenanzas que tienen que ver para el soltero, para el casado, para el joven, para el niño, para el adulto, para el anciano, para la viuda, para el viudo, para el casado, para el divorciado, para el herido y para el sano. Para el que está sufriendo y ha caído en etapas de infelicidad y también para el que es feliz y está disfrutando esa etapa de bonanza. No todo el tiempo se puede estar súper bien, pero sí podemos, con la ayuda del Eterno, cambiar una circunstancia trágica para bien de todos. La Biblia es inspirada por el Eterno, segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 al 17. Tienes que estudiar las Escrituras. Yo te voy a leer unos textos bíblicos y tú los vas a estudiar y a profundizar, porque eso hace un hijo, eso hace un discípulo del Eterno. La Biblia vino por la voluntad del Eterno Abba, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. La Biblia es verdadera y es eterna. Salmo 119, 160. Marcos 13, 31. La Biblia es como una lámpara a los pies para alumbrar el camino. Salmo 119, 105. La Biblia, la Torá, el Taná, nombres en hebreo.
Es menester escudriñarlo y sobre todo ir ahora con la tecnología y los avances que hay de los estudios o del conocimiento del hebreo, para poder entender quizás un poquito más, aunque con lo que ya entendemos es bastante desafiante vivirlo, parecerse al Mesías, imitar al Mesías no por la ley, sino en un nacimiento del Espíritu y en deleite. Es agradable, sin juzgar a nadie, sin juzgar grupos, denominaciones o forma de vestir. No, la vida mesiánica no es para compararte con nadie. Es para vivirla, para disfrutarla y para fluir en ella y poder hacer el bien al prójimo sin mirar su condición. Sea de cualquier grupo religioso que tú puedas impulsarle, inspirarle a estar mejor, pues contribuye con ello y suma su vida. Un discípulo estudia la palabra del Eterno, la practica con esfuerzo, con angustia y a veces con dolor, para poder ver el fruto de la aflicción, como dice Hebreos 5, versículos del 7 al 10. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y vio el fruto de la aflicción. Muchas veces no queremos padecer, sufrir la metamorfosis de los cambios. No me gusta el dolor, no me gusta el sufrimiento. Oro para que el Eterno me hable y me atraiga, como dice la Escritura, con cuerdas de amor, no con castigo, con maltrato, con quebranto, con sentencia cruel por las prácticas pecaminosas. ¿Verdad? Que muchos juzgan y señalan porque no alcanzan a ver que los pecados pequeños del juzgar a otros, del crucificar y sentenciar a otros, me hacen a mí también un ser vil y menospreciado a los ojos del Eterno. Yahshua HaMashiach no vino a juzgar ni a criticar, sino que vino a salvar todo lo que se había perdido. Trabajos en casa. Todo discípulo, todo hijo del Eterno, todo maestro, tiene que tener siempre un desafío de algo que no ha cumplido y no ha vivido en las Escrituras. Hacer el trabajo del buen samaritano, muchos no lo hemos hecho. Es tomar a alguien desde su enfermedad y suplirle toda necesidad y acompañarlo hasta que se sane o hasta que parta a la presencia del Padre, hasta que regrese a su verdadero hogar. El buen samaritano. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la misma ropa que me pongo, dársela a mi prójimo. La misma comida que como, dársela a mi prójimo. El mismo carro que yo compro, comprárselo a mi prójimo. Las mismas frutas que como, se las doy también a mi prójimo. Amar al enemigo como a uno mismo. No te va a recibir un enemigo una ayuda directa, pero se la mandas por otra persona sin saber quién se la manda, y si está en necesidades profundas la va a recibir. Esas prácticas hacen la diferencia. Bendecir en vez de maldecir, como dice la Escritura, sobre el amor hacia los enemigos. Y muchas otras ordenanzas más que nos cuesta mucho vivir y practicar para creernos espirituales. No es más espiritual el que más habla en lenguas, sino el que más se parece al Mesías. Y es tu barrio, tu comunidad, tu familia, tus compañeros de estudio y de trabajo que te califican qué calidad de ser humano eres. No el que más habla de Biblia dentro de su trabajo, de su casa. Es el que sirve de mejor forma aún aquel que no se lo merece. Cristianismo en esencia, vida y vida en abundancia. Preciosa esta palabra y desafiante para mí a esta etapa de mi vida. El trabajo en casa tiene que ver con aquellas áreas que el Espíritu Santo te muestra, que a través de las Escrituras, de la Torá, tú descubres que te falta de vivir. Muchos hoy estamos afanados por conocer más. Acabando la época del griego, ahora estamos en el desafío del hebreo y de todos sus intérpretes que ahora hay del hebreo.
Déjame decirte que es simple. No importa cuánto entiendas o yo entienda del hebreo y de sus múltiples e infinitas aplicaciones en los verbos y en las gramáticas. La vida del Mesías es tan sencilla que sin saber teología o homilética o hermenéutica, yo lo he estudiado y sigo estudiando, puedes imitarla. Y agradezco esa sencillez al Eterno por habernos puesto un ejemplo a seguir, que aunque no sepamos leer o escribir o teología o investigaciones profundas de la Torá o del Taná, todo ser humano puede imitar la vida del Mesías. Con esto no te digo que te quedes en ignorancia en este siglo XXI que está marcado por el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el saber, la ciencia. Tenemos que estudiar para no pecar de ignorantes y para que muchos no nos tengan en poco, sino que puedan ver que hay un conocimiento también profundo de las verdades del Eterno. Pero hay una vida sencilla plasmada en el alma, como es la vida de Yahshua HaMashiach. Tienes que escribir y mirar el valor de aquello que tú decides vivir y cuánto bien te hace a ti, a los demás y cuánta alegría causa el corazón del Padre del Eterno. Tienes que medir cuánta relación de amistad y de ser un instrumento del Espíritu Santo y no que el Espíritu Santo sea tu instrumento, tu medio para hacerte más famoso. No. Yo tengo que ser el siervo del Espíritu Santo, yo tengo que ser el siervo de Yahshua HaMashiach y tengo que ser el siervo del Abba del Eterno. Palabra fuerte, tengo que llegar a ser su esclavo y un esclavo contento con el amo precioso que es el Mesías. Debemos evaluar nuestra relación con las personas. El hacer discípulo, ya esta etapa tú puedes revisar las otras temáticas o entrenamientos sencillos, pero que si tú los practicas, esas cosas sencillas y cosas que quizás ya sabes, pero no se ha activado el poder de vivirlo, el poder de practicarlo, de desarrollarlo como un hábito una y otra vez, hasta que veas el fruto de la aflicción o del trabajo duro, para poder tener un buen final y para poder presentarnos delante del Eterno con un manojo precioso de discípulos que entienden que tienen que cuidar de la vida de otros, no ser seguidores solamente, no solamente ser borregos, no. Tienes que activar tú y yo la naturaleza de hijos, el ADN del Eterno, el ADN del Mesías y nuestra porción que nos toca en la persona del Espíritu Santo para poder servir en el cuerpo de Cristo, en el lugar que nos corresponde. Las prioridades tienen que estar claras en tu casa, en el trabajo, en los estudios, en tu profesión, en tu negocio. Ahí tienes que pedirle al Eterno que haga el milagro de darte un discípulo. Y si no amas eso, la prioridad uno de los hijos del Eterno es ganar a otros, entrenarlos y equiparlos o guiarlos a ser entrenados con otras personas para alcanzar la meta que el Padre tiene para cada hijo. Que vayan y se multipliquen, no encerrarlos en un establecimiento, en una buena intención, no. Equiparlos y entrenarlos para que vuelen hacia las naciones y cumplan el propósito del corazón del Mesías. Vayan por toda la tierra y hagan discípulos a todas las naciones. En esta palabra preciosa vamos a orar para que el Eterno active el poder de la palabra, sin manipulaciones, sin comercios, sin chantaje. El que podamos invertir nosotros recursos económicos y ver que están yendo por la línea del Mesías.
No podemos ocupar cada servicio para hablar de diezmos y ofrendas, porque no es el modelo que vemos en el Mesías. No es esa la prioridad uno. No es la prioridad uno que todos los recursos económicos se inviertan en templos majestuosos mientras hay necesidades por suplir. No todos los grandes líderes están dañados en su corazón. Muchos Dios les ha permitido financiadores del reino, como lo fue José de Arimatea, un discípulo muy rico que también estuvo a disposición del Mesías. Asimismo, ruego al Eterno que te provea de todo el equipo del cuerpo que necesitas para poder levantar una obra que glorifique al Señor. Que no dependa de un solo ser humano, sino que dependa de todo un equipo para bendición de muchos. Puedes contactarnos, puedes escribirnos, puedes llamarnos y queremos alcanzar personas que están decepcionadas, que se apartaron, que no encontraron su propósito y el espacio que se merecen conforme al llamado del Eterno y que quieran tener un nuevo comienzo. Y aquellos que no han sido alcanzados, pues muchísimo mejor, para ser entrenados como discípulos del Eterno desde cero, a través de estos medios y de la tecnología que puede ser mucho más eficaz, con tus oraciones, con tus contribuciones, con tu apoyo, para poder en este tiempo sumar cada uno de nosotros con lo poco o con lo mucho que tiene. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy te rogamos que tú perdones nuestras faltas, nuestras ofensas y nuestros pecados de desobediencia, de falta de compromiso con tu palabra. Si nos hemos apartado en alguna manera, vuélvenos al camino del amor, de la paz, de la reconciliación, al camino del Mesías, ya que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creemos en el sacrificio del Mesías, en Isaías 53. Él llevó nuestras culpas y nuestros pecados y somos libres de toda maldición. Creemos en el poder que Él tiene para sanar nuestras vidas de toda enfermedad y de confusiones religiosas, todo aquello que no nos ha permitido crecer. Lo soltamos en esta hora. Toda carga, Señor, la dejamos en ti. Hoy te ruego por milagros, sanidades y prodigios en cada persona que la necesite y que necesite un impulso y un nuevo comienzo. Apartados de ti, nada podemos hacer. El placer momentáneo de este mundo, el alcohol, las drogas, el sexo, el dinero, los viajes, la fama y la fortuna, nunca han podido suplir ni suplirán las necesidades más profundas del corazón del ser humano y de su familia. Nos volvemos a ti de todo corazón. Enséñanos lo que quiere decir en tus palabras. Si me buscares de todo tu corazón y te humillares, yo me mostraré a ti. Muéstrate a nuestras vidas, quita toda nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra calamidad espiritual y familiar, cultural, por favor, y permítenos disfrutar de un nuevo tiempo y la promesa de vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10, hoy se haga real en nuestras vidas. Respiramos y soltamos toda carga de opresión en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nos declaramos libres. También declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que como son tuyos los discípulos, tú nos traerás miles de discípulos, Padre eterno, nacidos para este tiempo y esta época, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, grata presencia del Espíritu Santo. Recibimos una renovación tuya en este nuevo tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén.